Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Carlos Pérez Ricard vamos a debatir sobre las recientes noticias en torno a la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, su esposa y cómo afecta esto o no al Movimiento de Regeneración Nacional. Después va a estar con nosotros Graciela Márquez Colín. Ella es la presidenta del INEGI, quien nos va a presentar más datos sobre el extraordinario reporte en torno a la pobreza en México en el 2024. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Pues la gran noticia de estos días ha sido, sin lugar a dudas, la reducción de la pobreza que reportó el INEGI hace unos días. Sin embargo, esta noticia ha sido eclipsada de alguna manera por algunos noticias, escándalos, notas que tienen que ver con la familia del expresidente López Obrador. Estamos hablando de notas que involucran a sus hijos, notas que involucran a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en fin, y pues esto ha causado ruido mediático, ha causado escándalo en las redes sobre todo, y pues vale la pena debatir este tema por lo que implica, sobre todo tomando en cuenta la ideología de la Cuarta Transformación, su idea de la austeridad, su idea de la medianía juarista o de incluso la pobreza franciscana. En fin, lo que vemos son historias que hablan de una vida diferente, una vida llena de lujos, una vida, sobre todo, creo que ese es el tema, o la pregunta que nos hacemos es de dónde sale el dinero para pagar todos estos lujos. Pero bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa de los miércoles. Saludo a Lisa Sánchez. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos? Buen miércoles a todas y todos. Saludo a Fernanda Caso. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Y finalmente a Carlos Pérez Ricard. Carlos. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Déjame empezar contigo. A mí, la verdad, me vale un rábano. Yo, en lo personal, por lo que creo, cada quien puede hacer con su vida privada lo que quiere y gastarse su dinero siempre y cuando sea legítimo en lo que quiere. Ya lo habíamos platicado. Pero siguen estos escándalos, ¿no? Entre otros, también ahora se adiciona esta noticia no desmentida por parte de la esposa de Andrés Manuel López Obrador de que estaría pidiendo la nacionalidad española cuando ella fue de los artífices, o muy importante, en este diferendo que hubo con la corona española. Y digo, es importante porque al pedir tú la nacionalidad española y que te la otorgan, le tienes que jurar lealtad, obediencia y lealtad al monarca, al soberano, en este caso Felipe VI, quien es el jefe de Estado de España, ¿no? Amén de que, según reportes periodísticos, ella fue, digamos, una de las instigadoras de la carta contra el rey, y entonces tendría una simbología distinta, ¿no? Así es. Pero déjame plantearlo quizás de lo más abstracto y vamos a lo más concreto. Yo pienso que el estudio de la política es fascinante, entre otras cosas, porque nos obliga a examinar un dilema eterno. ¿Dónde termina la vida privada y dónde comienza la vida pública? Correcto. Es una cuestión que por siglos se ha planteado en el estudio de la política. Hannah Arendt ya decía que la política surge allí justamente en donde los asuntos dejan de ser privados y empiezan a ir a la esfera pública. ¿Dónde está precisamente ese punto, esa frontera? Insisto, es una discusión enorme. La izquierda tiene una gran tradición, ha insistido históricamente en que la vida privada y la vida pública van juntas. El propio Gramsci hablaba de la revolución de las costumbres, ¿no? Decía que la coherencia personal pertenecía al proyecto político. Entonces, no solamente la política lo ha discutido, en la izquierda está esta idea de que no son ámbitos completamente diferenciados. De ahí que la vida de los dirigentes y de los que están alrededor de los dirigentes adquiere una dimensión pública inevitable, y me parece que en el obradorismo también ha sido muy, muy claro eso, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, aquí el problema central está en la congruencia simbólica. La austeridad republicana no es una política pública.
La austeridad republicana en realidad es un símbolo, pertenece más, digamos, a la esfera del carisma político de sus propios dirigentes y en los símbolos que hay alrededor de ello. Y cuando eso se rompe, cuando se rompe esa legitimidad por el carisma, cuando se rompe esa narrativa, cuesta más al proyecto que incluso el fracaso de una política pública, porque se está poniendo entredicho eso, la narrativa, el símbolo político. Es muy grave lo que acabamos de ver, luego lo vamos a ir desengranando, pero en principio porque es la posibilidad de que se rompa no la política, sino uno de los hilos conductores de la narrativa del obradorismo, que es esta, que la vida pública también es vida privada y que la vida privada también es vida pública. Ahora, yo la verdad es que como no creo mucho en la congruencia de los políticos, creo más en la hipocresía, ¿no? O sea, que se distinguen más por la hipocresía que por la congruencia en general de todos los políticos, de la derecha, de la izquierda, ¿no? A mí me parece que, pues, o sea, tampoco me sorprende. Yo lo veo como una cosa muy humana, ¿me entiendes? Pero es parte de esta discusión, ¿no, Fernanda? Sin duda es parte de la discusión. Ahora, había una excepción, y es que el expresidente López Obrador sí vivió, al menos de manera pública, bajo los estándares bajo los cuales pues hacía campaña. Claro. ¿Sí? Y fijó un estándar que incluso se llegó a discutir en esta mesa. Bueno, uno de los grandes logros del expresidente López Obrador fue que transformó la forma en la que se veía la vida pública. Sí, dejamos de ver los excesos, la opulencia alrededor del poder, el dinero. Con el uso de recursos públicos. Con el uso de recursos públicos, pero también de los privados. Es decir, sí hubo una transformación en la forma en la que se manejaron las cosas dentro de la clase política durante 6 años. ¿Cuánto les duró? Exactamente eso, el tiempo que estuvo López Obrador en el poder. Lo que estamos viendo hoy, y yo coincido contigo, cada quien puede gastar su dinero en lo que quiera y no debiera de ser, ¿no?, un motivo de juicio. Sin embargo, pues quedan ciertas dudas. La primera es de dónde viene el dinero, porque claramente los sueldos que ellos se autoimpusieron no son sueldos bajo los cuales estén dispuestos a vivir, porque esa vida no alcanza. Y la otra, más en un término simbólico, político, para mí refleja que la clase obradorista, la élite obradorista, sí ha perdido contacto con la realidad, con ese pueblo al que decían representar, que durante años fue la fuente de su fuerza, de su discurso. Y eso se ve claramente en las cartas, en las que explican qué fue lo que gastaron, por qué gastaron, y dan unas respuestas. Dices la carta tanto de Beatriz Gutiérrez Müller como la carta de Andrés Manuel López Beltrán. Andrés Manuel López Beltrán. ¿Acaso la respuesta ha sido peor que el fenómeno, no? O sea, justamente, pero porque lo que revela de fondo. Es decir, es un movimiento que se sustentaba en esa cercanía y que hoy ya no tiene ningún contacto con lo que está viviendo el país. Más allá de lo que ahorita podamos estar discutiendo, sí creo que a largo plazo es algo que se va a empezar a ver en la forma en la que Morena gobierna en los estados, en los municipios, la forma en la que los políticos están actuando, porque ya no es ese mismo movimiento de clases populares donde los políticos realmente eran uno más de las personas que pertenecían a una comunidad. Hoy ya se distanciaron. Y eso se refleja en lo que están escribiendo, en que nadie se da cuenta de que es una barbaridad decir que después de jornadas extenuantes de trabajo quisieron tomarse un descanso para pagar 7,500 pesos al mes por una noche. No, la noche. 7,500 pesos la noche, cuando la gente está ganando 7,500 pesos al mes en un trabajo que realmente es extenuante. Por cierto, este es el caso de Andrés Manuel López Beltrán y su estancia en Tokio. En uno de los mejores hoteles de Tokio, ¿no? Me parece que para mí eso es, lo que estamos viendo es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo que habla de la descomposición dentro de Morena y de la pérdida completa del rumbo del partido en ese aspecto fundamental que era la cercanía con sus votantes. Que Andrés Manuel López Beltrán, a diferencia de sus otros hermanos, sí está en el ámbito de lo público, porque es secretario de organización de Morena y según esto gana 80,000 pesos. Entonces, da un sueldo de 80,000 pesos para irse a un viaje a Japón, quedándose en uno de los mejores hoteles de Tokio. Pues esa es la pregunta. La verdad no da, y la pregunta es de dónde sale entonces el dinero. Lisa Sánchez.
Déjame regresar a lo primero que decía Carlos, porque yo creo que tiene razón. Es decir, hay una dimensión simbólica muy potente, ¿no?, que tiene que ver con cuáles fueron los fundamentos ideológicos, pero además narrativos y comunicativos del morenismo, y la razón por la cual tanta gente se identificó con ellos, ¿no? Y les vota y los tiene, digamos, hoy disponiendo de las mayorías de las que disponen. Incluso si pudieron entender el sentido pragmático de hacer alianzas con partidos que eran la antítesis de eso, como el Partido Verde, ¿no? Entonces, hay una identificación simbólica social muy potente que tiene un asidero en la realidad y es la mayor parte de las personas de este país, con todos los avances que se reconocen en el tema de la superación de la pobreza, sigue viviendo una realidad tremendamente precarizada, sea por pobreza laboral, sea por pobreza extrema, lo que tú quieras. Pero yo sí complementaría que esto de la austeridad republicana sí fue política pública. Durante el obradorismo, claro que fue política pública. Ahí estuvieron las decisiones del presidente bajándose el sueldo. Ahí estuvieron las decisiones de nadie podía ganar por encima del presidente. Ahí estuvieron todas las decisiones en las cuales se despidió una cantidad de burocracia porque no podía haber gobierno rico con un pueblo pobre. Y esa parte, ¿no?, la conjunción entre lo simbólico y lo que sí se hizo política pública, y además fue una declaración inequívoca de los principios del movimiento y del gobierno, no da lugar a dudas para una interpretación distinta. Es decir, tú a un político de cualquier otro partido del mundo podrías cuestionarle si es hipócrita, no es hipócrita, y a todo aquel servidor público o beneficiario de un presupuesto público puedes y debes siempre cuestionarle, ¿no?, de dónde vienen los ingresos que claramente no son suficientes para poder costear lo que se ve que están costeando y de lo que hay presuntamente cierta evidencia. Muy bien, pero a un gobierno que fue tan inequívocamente explícito en lo que sí se permitía, en lo que no se permitía y cuáles eran los límites de las decisiones, ahí no hay, digamos, un beneficio de la duda de puede ser que sí o puede ser que no. Y vimos, por ejemplo, a Noroña salir a hacer la interpretación, no, de lo que significaba la justa medianía para Juárez, ¿no? Porque en estos días que se ha criticado muchísimo si con 80,000 pesos alcanzaba para un viaje de 177,000 pesos o si con 40,000 pesos y una fábrica de chocolates alcanza para lo que gustes y mandes, salen, ¿no?, a querer defender en una muy mala defensa porque de nuevo buscan interpretaciones más amplias en un espacio en donde no hay lugar para interpretaciones casuísticas porque fue una expresión clara, inequívoca y no interpretable de lo que se tenía que hacer. Yo escuchaba con muchísima atención la mesa del lunes pasado, donde también discutieron un poco esto, y si se valía o no se valía que las personas utilizaran su dinero para lujos y ¿no?, cierto tipo de bienes, servicios y comodidades. Y una de las personas con las que yo estaba muy de acuerdo es con Ana Laura Magaloni, pero creo que justamente lo que hacía falta decir en esa mesa es que no había lugar de verdad a una interpretación otra posible. La declaración estuvo en todas partes, lo mismo en la cartilla moral que en la ley, que en los discursos, que en los mítines, que en los principios del partido, que en sus estatutos. Estuvo en todas partes. Entonces, aquí la única cosa que no se puede hacer es sorprenderse de que haya un juicio sobre un comportamiento que es abiertamente contrario a aquello que fue tremendamente explícito en distintas maneras, de distintas formas, y que no solo fue simbólico, sino que también fue forma de gobierno. Y siempre viene la respuesta de que hay una conjura de la derecha, un complot para ¿no? Que no es verdad. De medios. Y la descalificación de medios. Los medios tienen la culpa, en lugar de estar, lo dice la propia presidenta, en lugar de estar reportando lo de la pobreza, que sí lo hemos estado reportando, ¿no? Se concentran en otros temas. Pues claro que son temas, hombre, pues ¿cómo no van a hacerlo? Al final del día, tú lo pones muy bien, ellos fueron los que lo pusieron en la mesa y lo hicieron política pública, Carlos. Y además la campaña de desprestigio ha existido siempre. Bueno, y además la oposición, si se están quejando de una conjura de la derecha, les tengo noticias. La derecha lo que va a hacer es eso. Eso es lo que hace una oposición. Y como también se hizo de manera adversa. Claro.
Claro. Pienso que además es un caso, sí es a trabajar y estudiar y analizar, entre otras cosas, porque Andrés López Beltrán es una figura política que iba, por lo menos, en ascenso. Sí. Yo no sé si esto es el fin de su carrera política, pero me parece que es un bache enorme en su carrera política. Él mismo, además, hacía 2 meses o así, había pedido que lo dejaran de llamar Andy y que le pudieran llamar por su nombre. Alguien dijo en el País, si no quieres que te llamen Andy, empiézate a comportarte como Andrés. Entonces, desde mi punto de vista, el mensaje además que envía es triple. Vanessa Romero Rocha. El mensaje que envía es triple, ¿no? El desdén por lo político. Recordemos que esto además, él viaja justamente durante el Congreso de Morena. Claro. Sí. No va al Congreso de Morena y es cuando la gente se empieza a preguntar por qué no va, ¿no? Sí. Sugiere que ese evento no es tan importante como su viaje en Japón. Lo segundo, un tema de autopercepción desmedida. Dice sentirse extenuado después de las elecciones intermedias, que además perdió en Durango, le fue muy mal, ¿no? Hay este meme de Andrés Manuel López Obrador comiendo tlayudas después de visitar 2.500 municipios en una fonda, ¿no? O sea, esto eran jornadas extenuantes de trabajo, no era Japón. Y lo tercero, una desconexión con la realidad. Es lo que decía Fer, totalmente, claro, ¿no? O sea, pagué 8.500 y además la frase está que la recordaremos para siempre, desayuno incluido, ¿no? Sí. Es realmente algo completamente que por fuera de cierto, lugar. gran tarifa consiguió. Gran tarifa, que nos diga dónde. La verdad, para las vacaciones. Lo que desde mi punto de vista revela es, en su caso, una incapacidad para leer la coyuntura. La política sobre todo exige sacrificio y congruencia, y que son además 2 palabras que están ahí en el diccionario del obradorismo, sacrificio y congruencia. Y para él es una oportunidad perdida, porque la verdad es que el expresidente le deja servida en bandeja de plata el apellido, el nombre, la posibilidad de conducir en segundo lugar Morena, y lo único que ha hecho es dilapidar esa legitimidad que había ganado, además, pues supuestamente había estado trabajando en los últimos años en un par de meses, y se ve también la imposibilidad de hijos de presidentes mexicanos o de candidatos mexicanos de hacer política, porque sobre todo les falta congruencia y no tienen tampoco sacrificio. Es que otra vez volvemos al tema de la congruencia ideológica, el comportarte de manera privada como, digamos, lo propones en la vida pública, ¿no? Que ha de ser muy difícil, por cierto, ¿no? Sobre todo para estos personajes pues, que empiezan a ver el lujo y les empieza a gustar comer con vinito y que lo suban al Mercedes y que, ¿no? Yo creo que a cada político o a cada sector la gente les exige lo que ellos mismos venden. El PRI nunca vendió ser honesto, pero vendía ser profesional, vendía ser política. En sus orígenes sí había el rollo revolucionario, ¿eh? Se acabó con Alemania. Déjame hacer un matiz. Exactamente. En las últimas décadas, lo que el PRI vendía de manera después pública del alemanismo, era el profesionalismo en la política. Sí, claro. Yo me acuerdo incluso con Peña Nieto, lo que más escándalo generó no fue que tuviera una casa carísima en Las Lomas, sino lo mal que manejó el discurso después de eso, porque la gente se sentía decepcionada de que el PRI no pudiera defender bien. Bueno, hablando de las señoras... Claro, pero lo que se le cayó fue la idea del nuevo PRI. PRI. Claro, sí. Gobiernos panistas que han defendido la ética, la moral, los valores de familia, cuando se les cacha en algún asunto de un amante, pues claro que les cuesta el doble. Claro. Morena lo que ha vendido es austeridad. ¿No te acuerdas la fiesta esa en Vallarta? Ah, claro, el de Ánimo Montana. Ánimo claro. Montana, ahí se cayó. Sí, absolutamente. Yo no me enteré. Y la razón... No, bueno, con unas escorts, ¿no? La mesa del chisme. Exacto. A ver, la gente claro que espera que los gobernantes hagan aquello que venden. Sí. Y tienen toda la razón. Y Morena decidió vender austeridad y vender cercanía claro. y vender conciencia social. Y pues en eso es en lo que está fallando. Y no están fallando, no estamos hablando de un alcalde en Chiapas que tal vez se compró un coche más caro de lo que alcanzaba su sueldo. No estamos hablando de las élites de Morena, la gente más cercana la familia de la familia del expresidente, pero también de gente que actualmente ocupa cargos de poder, del presidente de la Cámara de Diputados, teniendo relojes con unos costos excesivos, zapatos, joyas. Es decir, no es una persona, es un comportamiento de la clase política, fiestas en Madrid de cumpleaños. Fernanda, y que no está costando políticamente. No se les remueve de sus puestos.
no hay realmente el enojo presidencial. Consecuencias. No hay consecuencias de esto. Esto sí me ha parecido hasta ahora quizás de lo peor que hemos visto en el gobierno. Porque hace cómplices también es a quienes podrían tomar estas decisiones, ¿no? A la presidenta del partido, a la gente que tendría que responder. Porque, a ver, podemos asumir que esto va a pasar en cualquier partido una vez que la gente empieza a tener poder, va a querer, ¿no? Hay una propensión a los excesos. La diferencia está en cómo responden quienes tienen autoridad frente a esos excesos y frente a esos actos pues sospechosos en los que al menos se tiene que explicar de dónde salió el dinero y que hasta este momento no se ha hecho. Decía Carlos, bueno, sí ha habido un golpeteo. Discúlpame, pero para mí que la prensa cuestione de dónde viene el dinero, ¿no? Con el que compran estas cuestiones, ¿no? Estos lujos, pues no me parece golpeteo, me parece como No, a mí me parece una pregunta muy razonable y legítima. Legítima, Ahora, pero además responsable, sí, es lo que te toca como periodista. Sí, claro. Cuestionar de dónde salió el Gutiérrez Dinero. Müller sí es distinto. A ver, Luego ¿por lo qué podemos no? tratar porque, Yo quisiera ¿no? Hay una entrarle, diferencia. porque a mí me parece muy interesante. Ella ha negado que vive en España. Que se haya, Que se haya mudado, no que Exacto. se vaya. El no periódico se vaya a mudar. ABC, que fue el Dice, que "No me he destapó mudado". que se va a ir a este barrio muy exclusivo en Madrid, se sostiene en su información y dice, nosotros no dijimos que viva acá, que va a venir. Sabina Berman ayer escribió un artículo, me parece muy importante, en el Universal, donde dice que habló con ella y dice que ella vive y vivirá en México. Vamos a hacer. Pero está ese tema de si se va a ir a vivir o no a España, que a mí, en lo personal, me tiene sin cuidado, otra vez siempre y cuando el dinero sea... Padre. ¿De dónde? Porque sí cuesta muchos euros vivir en España, aunque no te vayas a La Madriguera, o ¿cómo se llama? La Madriguera. La Moraleja. La Se llama La Moraleja. Moraleja. La Madriguera. Que por cierto, el artículo dice que, Sí. que ha encontrado residencia en La Moraleja. Una Sí. cosa así es el fraseo de la Exacto, ABC, ¿no? exacto. O sea, pero Entonces, sí lo dice. Pero aunque te vayas a un barrio de clase media, es más caro que vivir en México. Bueno, entonces Vivir tienes que mantener dos casas, ¿no? La de España. México y la de allá, ¿no? Exacto. Pero más allá de eso, el tema de la nacionalidad me parece muy interesante. O sea, que eso sí no lo ha desmentido Beatriz Gutiérrez Müller, en el sentido de que pidió la nacionalidad española, a la cual tiene derecho. ¿Cómo ves esto? A ver, antes de entrarle a lo de Beatriz, solo Sí. déjenme cerrar lo de Andrés Manuel López Beltrán con una cosa, y es, él tenía dos pruebas que superar. La primera era modular, digamos, de alguna manera su soberbia y su superficialidad, esa fallida. Sí. La segunda era llevar a Morena a las metas de afiliación y llevar a Morena a ganar en los comicios estatales y municipales. Ahí Sí. pierde frente al Movimiento Ciudadano en Durango, pierde frente al PRI en algunos municipios de Veracruz, Correcto. recuperan uno solo de los que habían perdido hace 3 años. Y una de las razones por las que pierden en Durango es porque optan esa dirigencia partidista morenista, que es la que hoy está en el spotlight por este escándalo, en privilegiar candidaturas de priistas que eran precisamente eso, percibidos como políticos superficiales, nuevos Sí. ricos, hechos a partir de la expoliación de los recursos públicos, la información privilegiada y los contactos. Entonces, no estamos aquí, con eso nada más me gustaría cerrar este tema, no estamos aquí frente a un error humano. Chin, se le fue, no midió, está joven, se fue de vacaciones. No, estamos aquí frente a una persona que sistemáticamente está tomando decisiones que adelante. están privilegiando ese tipo de política, y yo creo que si no corrigen hacia adentro les puede salir caro. Ahora, dicho eso, y ahora parece que estamos en los Sí. lugares distintos de la mesa, Carlos y yo, poner aquí pues el principio de realidad política. Esa es la coalición con la que construyeron la mayoría, Pues sí. esa es la Sí, coalición pues sí, es de realpolitik, gobernante, claro. y habría que cuestionarse, sería interesantísima una mesa para saber quién podría ser el relevo de Andrés Manuel López Beltrán como secretario de organización política dentro de Morena. Y es Pero una no lo van a pregunta que quitar. no, No lo es van a muy... quitar. Claro, pero no es porque, o sea, hay muchos motivos para no quitarlo. Es el hijo del presidente, tiene el mismo nombre, tiene un capital político innegable. Pero también está la pregunta de con quién lo sustituirías. Si efectivamente esto se vuelve más costoso que beneficioso, ¿con quién lo sustituiría Claudia Sheinbaum? No ¿Con está- Alfonso Ramírez Cuellar? ¿Con Estela Damián? ¿Con quién? Hay buenos cuadros Sí, allá sí, adentro, sí, ¿eh? sí, Gente que sí. tiene capacidad Claro, de articulación totalmente. política, un prestigio hecho desde la izquierda, se podría. La pregunta es, ¿tienen el peso suficiente y el valor simbólico suficiente para la estrategia que quiere Morena, que sigue siendo como partido político una de conservación y ampliación del poder, sí o no? A ver, déjame, vamos a dar una vuelta al tema de Beatriz, si te parece, ¿no? Porque a mí, mira, yo la verdad les confieso aquí frente al público, yo pude haberme hecho español por ser descendiente de judíos sefaraditas.
Y la sola idea como republicano que soy de ir a juramentar lealtad a como súbdito de un rey, me pareció insoportable. O sea, Bueno, estamos seguramente en las antípodas ideológicas, ¿de qué? tú y yo, en muchos temas, pero eso lo comparto al 100%. Ah, pues ahí está. Me ha parecido además un principio de vida. También tuve y he tenido esa posibilidad y me parece que está No, la sola idea de que me van a poner a jurar a un rey, a mí me da Ahora, pelús. O sea, si ella tiene el derecho para hacerlo. ella digamos, tiene el derecho. Ahora, ella le va a jurar lealtad, si le dan no sé si ya se la dieron o no, a un rey al que le exigió disculpas. Y eso es lo que lo hace el tema un poco más raro, porque sí pienso que este es un caso que se cuece aparte. Sí. Beatriz no decidió hacer política ni tener la dirección de un partido político como Morena. Entonces me parece que no hay que verlo en la misma línea del hijo de López Obrador. También pienso que la respuesta que la carta es muy mala, porque no desmiente nada. Se nota el amateurismo que hay todavía en el movimiento. La carta realmente es muy rabiosa. Bueno, desmiente que vive en España. Sí, pero... Híjole, pero sí está escrita en una... Es un poco rara, ¿no? Pues en su estilo, ¿no? Ese loco también, llamado pero AMLO. súper agresiva. Es muy agresiva, me parece, ¿no? También está llena o sea, me parece que con la información que tenemos los cuatro en esta mesa podemos decir muy poco, porque no podemos contrastar ni corroborar la información que da el ABC. Yo he seguido a los dos periodistas que firman eso, y la verdad es que también son muy jabonosos a la hora de confirmar lo que habían dicho en un principio. Y el que responde además no son los dos periodistas, el corresponsal, ¿no? El corresponsal, uno de los periodistas contestó algo en Twitter, es decir, no pienso que tengamos la información para ello. Lo que sí creo en consonancia con mi primer comentario es que en el fondo lo que se juega es la congruencia simbólica. Decía antes, ¿no? No importa si tus ingresos son privados, si son públicos, si en el fondo lo que se afecta es la narrativa de la austeridad, la congruencia. Una persona que hizo además un escándalo, que generó, si la información es cierta, un escándalo diplomático contra el rey de España porque no se había pedido perdón, y luego estás pidiendo la nacionalidad y vas a ser súbdito del rey, entonces ahí hay un choque en tu discurso y lo que haces. Y a mí eso me parece muy dañino, sobre todo en la izquierda política. No, porque además te llevaste la relación bilateral entre las patas, ¿no? O sea, si hubiera sido un asunto personal, una postura independiente, uno diría, bueno, pues... Señora tiene sus opiniones sobre lo que debiera hacer España, pero no, ocupaba un papel importante, impulsó una agenda desde el gobierno mexicano. Y creo que ahí es en donde yo tal vez tengo una diferencia en el sentido de que, pues sí, ella no decidió entrar a la política, no decidió dirigir un partido político, pero sí decidió tener una vida pública. La vimos recurrentemente a lo largo del sexenio haciendo la presentación videos. de su libro en el Zócalo. Si no quería los reflectores de la vida pública encima de ella, pues la hubieras hecho en un lugar privado. Y hay jurisprudencia amplia en México sobre pues cuáles son los estándares de privacidad y en gran medida están impuestos por uno mismo. Si uno decide ponerse en la vida pública, si uno decide hacer este tipo de actos en los que la gente te va a ver, ¿no? Tú estás poniéndote los reflectores, pues entonces también tienes que someterte a ese mismo nivel de cuestionamientos. Eso por un lado. Y por el otro, pues es la esposa del expresidente. Y en nuestro sistema político, las normas de declaración patrimonial, declaración de intereses, incluyen también a los cónyuges, pues por la simple razón de que es una sociedad y que sí hay salvo un flujo que seas Manuel de dinero. Bartlett, en cuyo caso no. En cuyo caso no, porque no está casado. No está casado. La Bueno, vive en desconoce y no concubinato. sabe quién es. Vive en concubinato, sí. Pero hay una razón de fondo y es que, bueno, pues los esposos, las esposas tienden a compartir recursos, ¿no? Al final es una sociedad, el matrimonio incluye una serie de reglas alrededor del manejo del No solamente eso, del sino dinero. que en, digamos, las mañas priistas de antes, los políticos que les veías mucha riqueza, les decías, oye, ¿y ¿de dónde, no? Y todos te contestaban, es que mi esposa es muy rica. Claro, todo estaba a nombre de No, o ella, sea, ¿no? Heredó y Que por cierto, en el Ellos caso de eran Manuel padrísimos, Bartlett, sí es porque las cierto, ¿eh? ricas se casaban con ellos todos, aunque fueran feos como la pared del frente. Ajá. Pero además, a ver, pero incluso si no estuvieran violando ninguna ley y si no fuera para esconder dinero, pues el matrimonio sí es de entrada un ámbito, es una unidad y se tiene que investigar y por eso a los políticos se les pide que llenen la información en todas sus declaraciones, no solo de sus recursos, sino también los de sus parejas. Por lo tanto, pues sí, hoy tenemos toda la razón para preguntar, oye, si ya no hay pensión, si sabemos todos cuánto ganaba López Obrador, los recursos de esa familia se han hecho ampliamente públicos porque ellos lo vendían como un acto de austeridad, pues no nos cuadra
que hoy tengan los recursos para Sí, a ver, ¿qué irse a vivir a sabemos? España. ¿Qué Pues, sabemos? no cuadra. Que ella trabaja como profesora universitaria, Sí. ha de ganar, si bien Investigadora. le va unos 50,000 pesos al mes, es lo que gana, ¿no? Un ¿Tienes profesor NIE? más Sí, o menos, y es ¿no? alto. Tiene Sistema ¿Tienes Nacional de NIE? Investigadores. Tienes NIE, pues publica otros 20, libros. digamos, son 70. López Obrador dijo que él iba a ganar una pensión entre 25 y 30,000 pesos. Ella es autora ya son también de 110, libros, a lo mejor las exacto, regalías ¿no? de su Por libro. ahí han de andar en 130, digamos. No, vamos y a siento que poner. estamos yéndonos altísimos. Bueno, por eso, vámonos altísimos. O sea. ¿Qué te da para vivir con 130,000 en un rancho en Palenque, en una casa en la Ciudad de México, y si te alcanza eso para irte a vivir a España, ¿no? De que te pueda alcanzar, sí, en un pueblito, pues no sé, ¿no? Viviendo muy en la pobreza franciscana, ¿no? Pero si bueno. te vas a meter en un monasterio. Sí, Lisa. sacaban algunos cálculos de que el ingreso que se requiere para vivir en ese barrio era superior a los 11,000 euros mensuales antes de impuestos. 11,000 euros No, mensuales. pero estamos pueden asumiendo ser- que esa información es cierta, ¿no? La de la Suponte. moraleja. Y la Vamos, verdad pero es ponle que no sea hay- la suponer que mitad. no, y vamos No, a porque- salirnos o sea, sí de hay eso, una que es duda una legítima. superficialidad, Es tienes exacto. toda la razón. Sí. Vamos entonces al punto de cuál es el valor estratégico, si es que lo tiene, la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller, que me parece que fue una respuesta al calor del enojo, Sí. que fue una respuesta que tiene también, pues no solo tiene dejos de desprecio con respecto a, digamos, Y una amenaza. Bueno, la amenaza vino después, entiendo, ¿no? No, Porque bueno, la pero amenaza se da después Dejen de que llegue el nuevo Poder Judicial y ya van a ver las consecuencias. Por eso sí fue durísimo. Caray. y con una Caray. y con el medio extranjero y con la prensa nacional, Sí. ¿no? Que me parece que ese comportamiento en sí mismo es incluso más reprobable que la decisión de desdecirse de sus palabras de la disculpa pública del rey de España por la conquista y volverse súbdita, ¿no? Jurando una lealtad y un servicio a través de la adquisición Es que de es una impresionante nacionalidad eso. extranjera. A mí me parece que el agravio a México está justamente en una respuesta así, en una amenaza así. Pero hay unas palabras allá adentro que la verdad es que creo que sí ponen la lógica de los medios a favor del López Obrador, y creo que hay entonces ahí parte de razón del por qué el tono y la velocidad y lo corto y lo ambiguo de la respuesta, que tiene que ver otra vez con este proceso de triple victimización. Sí. Vamos a estar Sí. defendiendo el fuerte y no sé qué, y hasta con la vida, porque ese loco amoroso, maravilloso de López. Y ¿Cómo entonces les ahí gusta el eso? foco se va otra vez a la figura del Andrés Manuel López Obrador, perseguido y asediado por una oposición, ¿qué tal? Y yo no voy a decir que no lo persiguieron y no lo asediaron, en muchísimas ocasiones lo hicieron, pero qué bonita manera de desviar el foco de quien comete el error, quien comete el agravio, hacia quien ha hecho una resistencia para además pues hacernos dejar hablar del otro, el que sí es el secretario de organización política del movimiento que aquel El hijo. loco amoroso fundó, basado sobre ciertas ideas y Dice el loco principios de hermoso. austeridad Era el loco republicana. hermoso. Loco Es la hermoso. República Amorosa, perdón. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y aprovechar, por cierto, que nos estamos yendo a la pausa. Quisiera mandarle un gran abrazo a nombre personal y de todo el equipo de Es la Hora de Opinar, a la familia, a los amigos de Alejandro Tirks Morris Chávez. Él durante muchos años fue nuestro muy querido floor manager en N+ Foro. Lamentablemente falleció ayer el buen Lobo, a quien vamos a extrañar muchísimo. Un abrazo, estamos de condolencias aquí en N+ Foro. Voy a hacer una breve pausa y vamos a regresar ahora con Graciela Márquez Colín. Ella es la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI. Con ella vamos a hablar más sobre las cifras de la reducción de la pobreza en México. Regresamos.